Ok, empezamos. Muchas gracias por estar aquí. Es un gran honor para mí estar en este congreso a nivel internacional. Muchísimas gracias por recibirme. Las pruebas tempranas ahorran tiempo y dinero, pero ¿cómo lograrlas? Esto suena muy bonito, ¿no? El tema de ahorrar tiempo y dinero a todos nos gusta, pero hay un proceso para llegar ahí. Hoy vamos a hablar al respecto. Primero, permítame presentarme rápidamente. Soy ingeniera en Ciencias y Sistemas. Tengo también el honor de ser catedrática universitaria en la Universidad del Valle de Guatemala. Estoy certificada como Scrum Master y Product Owner por Scrum Alliance. También tengo un par de certificaciones de Kanban University, estudiando el tema de Kanban como práctica. Soy cofundadora de Laserance, una empresa que se encarga de dar cursos acerca de tecnología en español. Además, soy dueña de producto en una compañía llamada EasyCorp y tengo más de 8 años en trabajar en contextos ágiles. Y he tenido la fortuna de estar en muchas partes del proceso. Comencé como control de calidad en la parte de automatización. De allí me moví más al área de Scrum Master y actualmente estoy trabajando en el área de producto. Entonces, he tenido la fortuna de ver todos estos temas desde un montón de perspectivas y eso me da bastante oportunidad de compartir con ustedes hoy. Comencemos entonces con un poquito de contexto. Esto es algo que generalmente vemos, ¿no? Hay un desarrollador y hay un tester, una persona que se encarga de hacer pruebas, y viene el desarrollador y debido a que tiene que avanzar, ¿no? Y porque le están también pidiendo resultados, pregunta el famoso, ¿ya le hiciste QA? ¿Ya le hiciste QA a lo que te pedí que por favor probaras? Y este es un tema interesante porque empezamos a ver cómo hay ciertas misconcepciones acerca de lo que es la calidad y cómo impacta en todo el nivel del ciclo de desarrollo. El aseguramiento de la calidad, o Quality Assurance, por sus siglas QA, y las pruebas no son lo mismo. El aseguramiento de la calidad lo que involucra es una visión holística de todo nuestro proceso. Cuando digo todo nuestro proceso, me refiero a todo el proceso, literal, desde el inicio, en la toma de requerimientos, en cuando estamos dando a luz a una idea y cuando estamos haciendo que crezca, hasta después del release a producción y todo lo que lleva después de que algo salió a la luz y que el cliente ya lo puede probar y testear. Estamos hablando de toda la cadena de valor. Y aquí es en donde empezamos a involucrar ese concepto de el tomar en cuenta la cadena de valor a la hora que estamos pensando en calidad, no únicamente sacar un pedacito de trabajo, probarlo y luego decir, hemos hecho QA. Por otra parte, tenemos las pruebas. Las pruebas en sí nos podemos estar enfocando desde diversas perspectivas en piezas de trabajo. ¿Sí? Entonces esa diferencia es fundamental y es uno de los pilares de esta charla, el tener en cuenta que hablamos de todo el proceso. En esa misma línea, existen algunas malas interpretaciones de las pruebas que debemos empezar a cuestionar. La primera es, las pruebas es solo ejecutar el software y verificar resultados. Empecemos por el tema de ejecutar software, ¿no? Estamos ya asumiendo que la única manera en cómo podemos realizar pruebas es en el momento de la ejecución. Sin embargo, las pruebas tienen un proceso definido. Hablamos de análisis, hablamos de diseño, hablamos de recopilación de datos de prueba y todo un proceso que tiene que ver con el tema de pruebas y no únicamente abarca la verificación como lo veremos en un momento. Las pruebas únicamente involucran la ejecución de los componentes o sistemas que se van a probar. Esa es otra idea muy común. Sin embargo, existen tanto pruebas estáticas como dinámicas en las cuales podemos y tenemos la gran oportunidad de realizar pruebas desde mucho antes que tengamos código para ejecutar, de tal manera que podemos aprovechar todos los productos de trabajo de nuestro proceso para poder empezar a probar tan pronto como sea posible. Y por supuesto, probar a la hora de que ya estemos ejecutando. Otra mala interpretación de las pruebas es, las pruebas se enfocan únicamente en verificar los requerimientos. Y bueno, es la parte más tangible, ¿no? Cuando nos dicen, bueno, tenés que realizar este trozo de trabajo, pues hay que probarlo. Sin embargo, tenemos ambas perspectivas, la de verificación y la de validación. La verificación se encarga de ir a entender, a procesar los requerimientos y luego probarlos con respecto a lo que tenemos listado, qué es lo que el negocio quiere o lo que el cliente quiere. Versus la validación, que lo que se trata es tener, una vez más, una visión un poquito más global y observar el valor que le estamos dando al cliente a través de nuestro trocito de trabajo para finalmente construir un producto que de verdad
les sirva en la vida diaria. Podemos tener una buena verificación de requerimientos y aún así tener algo que por experiencia de usuario, por ejemplo, o por no comprender a cabalidad qué es lo que el cliente desea, de todas maneras puede que no le sirva. Entonces es bueno comenzar cuestionando este tipo de cosas y observar qué objetivos tienen las pruebas también. Entonces, veámoslos. Algunos objetivos de las pruebas. Verificar que se cumplen los requerimientos, por supuesto. Como mencioné, es lo más tangible y es lo que generalmente muchas personas relacionadas con, especialmente con negocio, son lo primero que van a ver, ¿no? Que esto fue verificado. Validar si el sistema funciona como se espera y que satisface las necesidades de los usuarios. Esto lo tenemos que hacer de forma iterativa conforme vayamos, ya sea entregando un trozo de trabajo probado, como ya viendo cómo funciona en la vida diaria y cómo se relaciona con el ambiente a la hora de que lo estamos utilizando. ¿Qué cuestiones en nuestro ambiente como tal han cambiado? Y cuando digo ambiente me refiero a cuestiones culturales, me refiero a sistema sociopolítico, me refiero a nuevos aprendizajes o nuevas tecnologías que haya, con la cual haya competencia. Todo eso va a afectar la forma en cómo los usuarios necesiten usar las cosas o el valor que ellos esperan. Y de todo eso tenemos que nosotros estar muy enterados. Además está el hecho de encontrar defectos y fallos, los cuales dependerá de en qué momento de nuestro ciclo los encontremos. Idealmente los encontramos a nivel de defecto o a nivel de error y no es un cliente el que los encuentra porque como vamos a ver en esta charla, si es así, sale bastante caro. Otro objetivo es prevenir defectos. Véanlo como ir al dentista. Nosotros prevenimos las caries, idealmente, o al menos eso es lo que nos enseñan, ¿no? Lávate tus dientes para que no tengas caries. Sale mucho más caro hacer un tratamiento de canales y mucho más doloroso. Entonces es algo muy similar. La idea es prevenir todo lo que eventualmente el cliente pueda encontrar para ahorrar tiempo y dinero. Y pues hay otro montón de objetivos de las pruebas, pero estos son unos cuantos en los que nos vamos a enfocar hoy. Antes de ponernos a conversar un poquito de eso, a mí me encanta empezar con el por qué y pienso que todo proceso y realmente toda iniciativa dentro de una empresa tiene mucho más éxito si nos detenemos a analizar el por qué detrás de las cosas antes de solamente ejecutar. Eso lo mantiene en el tiempo y nos permite pivotear y nos permite adaptarnos a los cambios. En julio de 1962, la sonda Mariner 1 se lanzó en el cohete Atlas. A los 4 minutos y 50 segundos de vuelo, se notó una desviación en la trayectoria del cohete. Esta era una misión sumamente esperada porque fue la primera del programa Mariner, que la idea de ese programa era sobrevolar Venus. El problema con este desviamiento es que podía causar que el cohete cayese al Océano Atlántico en una ruta transatlántica. Y esto es sumamente grave porque obviamente hay personas en las rutas transatlánticas. Entonces, 6 segundos antes de que el cohete soltara la sonda, los encargados de la misión decidieron enviar un comando de autodestrucción. Si hubieran esperado un poquitito más, el cohete pudo haber no sido destruido y pudo haber tenido consecuencias muy catastróficas. Resulta que el cohete que llevaba la sonda tenía ciertos fallos de transmisión con respecto a la Tierra. Eso fue lo que primero observaron. Pero luego, tras más investigación, encontraron que en el software que lleva la trayectoria del cohete faltaba un guión. Y ese guión, sumado a las fallas de transmisión, hicieron de que el cohete cambiara su trayectoria y por ende se desviara gravemente y pues se autodestruyera, lo que causó una pérdida bastante grande, bastante millonaria y la falla de la misión. Este es un ejemplo bastante interesante de cómo un simple guión puede causar graves problemas. Otro ejemplo es el Stellar 25. Este es un caso interesante sucedido en 1985, en donde un acelerador lineal encargado de administrar radioterapia para pacientes con cáncer tenía cierto error que se mostraba en la pantalla del operador. Lo que indica el caso es de que salía un error que indicaba presione P para continuar. Y vino el operador y presionó P para continuar. Pero el error seguía saliendo y el operador presionaba P para continuar. Lamentablemente, el acelerador lineal estaba proporcionando radioterapia al paciente, cosa que obviamente el operador no estaba consciente de ello, pero la radiación sí se estaba administrando, la cual fue una de las razones de la eventual muerte del paciente. Como podemos ver en estos dos casos, así hay otro montón de ejemplos que podemos encontrar en la industria de automóviles, por ejemplo. Estamos hablando de
obviamente dinero, pero además hablamos de prestigio de las marcas e incluso consecuencias catastróficas como la muerte de pacientes. Es por eso que no podemos tomar las pruebas por sentado y es algo que no podemos dejar para después. Entonces, es interesante cómo surgen algunas preguntas. Yo he tenido la oportunidad y la bendición de formar parte de procesos de implementación, no realmente de implementación, sino más educación con respecto a temas de control de calidad y de tecnología en general. He escuchado algunas preguntas que me parecen muy legítimas de dueños de negocios. Por ejemplo, con respecto a las pruebas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si hacemos las pruebas al final del proyecto para probar todo junto? ¿No ahorraría eso tiempo en vez de estar probando cosita por cosita? O, ¿y si esperamos a que un cliente lo pruebe para que nos diga qué es lo que más le importa? Lo cual a mí me parece una pregunta bastante interesante, ¿no? Especialmente en contexto de agilidad, en donde se promueve que haya feedback constante del cliente o retroalimentación constante, pues tiene un poco de sentido, ¿no? ¿Por qué no se lo mostramos al cliente para que nos diga qué es lo que le importa más? Y si probamos luego de entregarle algo al cliente, y esto corresponde pensando a que, bueno, tenemos que entregar, o sea, el cliente no puede esperar a que nuestro software sea perfecto para poder aplicarlo, ¿no? Porque está pagando por ese desarrollo. Este tipo de preguntas son solamente síntomas de problemas que están más a fondo, que puede tener que ver con procesos e incluso con cultura. Muchas veces están relacionadas a limitaciones de tiempo, en donde realmente las planificaciones o las expectativas de estimaciones de un proyecto quizá no son las más precisas. También eso puede obedecer a problemas de poca gente, ¿verdad? De tener un equipo muy pequeño, en donde simplemente no se den abasto para hacer el esfuerzo extra, lo digo entre comillas, se voy a ir explicando por qué es entre comillas, de realizar pruebas. Y finalmente puede ser un problema de capacitación y que la gente no tenga los suficientes conceptos relacionados con calidad para poder votar el paradigma de que la calidad es un agregado y que es digamos que un plus o algo extra de un producto en lugar de parte integral del producto. Cuando se encuentren con este tipo de preguntas o versiones de estas preguntas, que las escuchen de dueños de negocios o de líderes o de clientes, probablemente este tipo de situaciones son las que son realmente el origen del problema y las preguntas son solamente los síntomas. De ahí surgen algunos retos y más preguntas legítimas. Por ejemplo, tener un equipo de testers es un costo extra en el proyecto. Si tenemos, por ejemplo, un equipo de desarrolladores y decidimos contratar a un equipo de testers, ¿es realmente necesario? ¿Es realmente necesario? ¿O puede cada quien encargarse de sus pruebas, no? Otra pregunta legítima es, si tengo un equipo de testers, sí, bueno, está bien, los contratos me convencieron, ¿será realmente necesario capacitar a todos los demás, todos llámese los otros desarrolladores, dueños de producto, en temas de control de calidad? ¿No basta con ese equipo que ya tenemos que se encarga de eso? Y otra pregunta es, ¿hacer pruebas a profundidad en mi sistema va a aumentar mi tiempo de entrega y por ende costos? ¿Será que lo tengo que probar todo? Una vez más, son preguntas que a mí me parecen muy válidas, que haga un encargado de un negocio que lo que está tratando de ver es disminuir el costo y entregar el mayor valor posible. A lo largo de esta charla vamos a ir respondiendo estas preguntas y encontrando las respuestas. Y de hecho, muchas de estas respuestas las encontramos en los 7 principios de pruebas, que son ampliamente explicados en la certificación de Foundational Level de ISTQB. Vamos a ir por ellas rápidamente. El primer principio es las pruebas demuestran la presencia de defectos y no la ausencia. Gracias a las pruebas podemos identificar en dónde están esos defectos, pero en ningún momento vamos a decir, bueno, ok, lo probamos, todo está bien. Eso es algo que realmente se escapa del objetivo real que tenemos al probar. Las pruebas exhaustivas son imposibles. Ese es otro principio en el cual no podemos garantizar que, y de hecho esa es otra pregunta muy común de dueños de negocio muchas veces, en donde preguntan, ¿lo probaste todo? Sí, lo probaste todo, ¿verdad? Te encargaste de haberlo probado todo. Yo estoy confiando en vos que lo probaste todo, ¿verdad? Sin embargo, es importante pensar que las pruebas exhaustivas simplemente son imposibles y muchas veces no tienen el valor que el cliente realmente busca. En dado caso, busquemos un nivel exhaustivo de pruebas. Otro principio es, las pruebas tempranas ahorran tiempo y dinero. Vamos a ver cómo al realizar pruebas en las etapas tempranas de nuestro ciclo de desarrollo, vamos a poder disminuir esos costos que son los a los que les huyen los dueños
de negocio, ¿no? Y de los procesos. El cuarto principio es agrupación de defectos. La mayor cantidad de defectos es muy común que se encuentren dentro de los features o digamos, los trozos de trabajo, las piezas de trabajo, en donde estamos trabajando más. Y es una buena idea ir a buscar o hacer pruebas un poco más fuertes en las áreas en donde más estemos modificando nuestro código. El número 5 es cuidado con la paradoja del pesticida. Debemos tomar en cuenta que nuestras pruebas deben ser constantemente actualizadas conforme vayamos desarrollando más. Si nos confiamos en un set inicial de pruebas que creamos, ya sea considerando el mejor escenario posible o considerando el producto mínimo viable, eventualmente a medida que vayamos avanzando en el desarrollo, nuestras pruebas van a ser insuficientes. Número 6, las pruebas dependen del contexto. No es lo mismo cómo vamos a implementar pruebas si vemos desde una perspectiva de un marco de trabajo ágil o de cascada, o no es lo mismo, por ejemplo, el nivel de criticidad del sistema aumenta si estamos hablando, como los ejemplos anteriores, de vidas humanas o pérdidas económicas considerables. Entonces, es otra razón más por la cual debemos invertir en las pruebas de software. Y finalmente, la ausencia de errores es una falacia. Ya lo empezamos a ver en los principios 1 y 2, en donde hablamos de el scope de las pruebas y esta perspectiva de hacer o no pruebas exhaustivas y cómo es eso imposible. Y además, en este último principio, observamos que por mucho que probemos, en distintas, depende de todas las variables en nuestro ambiente, cuando ya estemos implementando, vamos a ir encontrando nuevos defectos y eso es normal, es algo de esperar. Lo que debemos hacer es entender cuál es la prioridad y dónde está el valor que el cliente más necesita para priorizar ese tipo de pruebas y nuestros esfuerzos. En esta charla vamos a concentrarnos en el principio número 3, que es las pruebas tempranas ahorran tiempo y dinero. En este hay un estudio muy interesante que habla de la distribución típica de bugs detectados. Permítame utilizar la palabra bug para englobar error, defecto y falla, para no perdernos en esos conceptos, lo voy a generalizar a bug. Y en este estudio realizado por el Instituto Internacional de Software y Tecnología en Estados Unidos, habla sobre el impacto económico de una infraestructura inadecuada de testing de software. Comparamos entonces en el eje Y la distribución cumulativa de los bugs detectados con respecto al ciclo, a la etapa del ciclo de desarrollo que vemos cuya cantidad vemos en el eje X. Entonces vemos al principio que en la parte de los requerimientos, digamos en la primera etapa, la cantidad de bugs detectados en cada etapa, ¿verdad? Vemos la primera y va aumentando un poco. Luego observamos que cuando empezamos a codificar e implementar pruebas unitarias, vemos un poquito más de pruebas acumuladas, vemos que la curva sube un poquito, crece un poquito más rápidamente, para llegar a la parte de la integración, las pruebas de integración. Como ven aquí, sube mucho más rápidamente la curva, lo cual indica que hay más bugs acumulados en esta etapa. Luego tenemos otra etapa de ya recibimos feedback del cliente, ya estamos realizando beta testing, en donde baja un poco la cantidad de bugs que se van acumulando para finalmente llegar a la etapa postproducción o la etapa posterior al release de nuestro producto, en donde vuelve a crecer de forma un poco más violenta, más rápida, la cantidad de acumulación de bugs que vamos encontrando. Entonces aquí tenemos los primeros datos interesantes. En la parte de pruebas de integración y en la parte de pruebas de postproducción tenemos posterior al release, tenemos una gran acumulación de bugs que van generándose. Entonces, quédense con esta idea para la siguiente gráfica que vamos a ver. Ahora, en una gráfica obtenida del mismo estudio, podemos comparar el costo promedio de bug por bug, perdón, en el eje de las Y y en el eje de las X la distribución donde los bugs fueron encontrados. Aquí estamos utilizando la misma data acumulativa que utilizamos en la gráfica anterior, solo que en una gráfica de escalera. Comparemos la distribución de esta gráfica con el crecimiento de los costos de corrección de errores dependiendo en dónde los encontremos, en dónde encontremos ese bug. Entonces, de forma similar, vemos en la primera etapa la comunicación y discusión de requerimientos. Luego vemos un poquito más las pruebas unitarias. Vemos en la prueba de integración, como mencionamos anteriormente, se acumuló bastante y crece. En la parte de end-to-end o beta testing crece otro poquito.
para finalmente la parte de post-release y ya la salida a producción en lo que encontramos posteriormente crece más violentamente y pues por eso vemos ese escalón. El área de la gráfica bajo cada una de estas etapas lo que nos ilustra son los costos detectados en las diferentes etapas del ciclo de desarrollo. De tal manera que si sabemos los costos totales de testing y de arreglar esos bugs, podemos calcular el promedio del costo de cada bug dependiendo en dónde lo encontremos. Entonces asumamos, por ejemplo, que en la etapa muy temprana, ¿verdad? Estamos hablando de cuando estamos acumulando requerimientos y apenas quizás se lo estamos presentando al equipo dependiendo qué tipo de práctica de proyectos estemos ejecutando. Asumamos que nuestro bug cuesta $100, ¿sí? En la etapa sumamente inicial. Si nosotros encontráramos ese bug en esa etapa, nos cuesta $100. Pero si la encontramos en la primera etapa, que es la de discusión de requerimientos, cuando estamos presentando los requerimientos al equipo, nos cuesta $150, que es ese 15% que vamos acumulando. Si lo encontráramos a nivel de pruebas unitarias, un poquito más adelante en nuestro proceso, estamos hablando que ya acumulamos un 35%, lo cual llevaría a $3,500 ese mismo bug encontrado más adelante. Y así podemos ir aumentando. Ya a nivel de pruebas de integración, ya hemos acumulado el 75%. O sea, ese mismo bug encontrado ahí nos cuesta $7,500. Si continuamos a nivel de beta testing, ya nos está costando $8,500 para terminar en producción, cuando ya tenemos el 100% del desarrollo, al menos en esa iteración, si lo vemos desde esa perspectiva, con un costo de $10,000, un bug que si lo hubiéramos encontrado al tener algunas conversaciones antes de empezar a trabajarlo, nos hubiera costado 100. Esta gráfica me parece muy valiosa para poder tener una visión un poquito más cruda de lo que dice esto, de que las pruebas tempranas ahorran costos. Y este estudio lo demuestra, les invito a que lo puedan ir a leer. Hay una forma en la que podemos abordar esta situación, que es desarrollando software en un entorno ágil, el cual es una alternativa a la gestión tradicional de proyectos de TI, en donde tomamos requisitos, requerimientos, pasamos al análisis, al diseño, la codificación y las pruebas en cascada, dejando las pruebas hasta el final, ¿sí? Este problema de dejar hasta el final es lo que acabamos de ver en la gráfica anterior, en donde las cosas salen muchísimo más caras. Y eso no queremos que suceda. Una ventaja de desarrollar software en un entorno ágil es que tenemos esas iteraciones sucediendo mucho más seguido. Dentro de la sombría de la agilidad vamos a encontrar un montón de prácticas, ¿verdad? Vamos a encontrar Scrum, XP, Lean, Kanban, Safe, un montón de prácticas que son un montón. Y todas ellas corresponden, o digamos que voy a decir, responden o se basan en el Manifiesto Ágil, que es una serie de 4 valores y 12 principios que estoy segura que algunos miembros de este congreso ya están más o menos familiarizados con el Manifiesto Ágil. Quisiera pasar rápidamente por los principios, ¿verdad? En este caso, para poder observarlos desde el punto de vista de realizar pruebas temprano y ver qué pasa. Hablemos desde individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Vamos a preferir interactuar con la gente sobre respetar al 100% un proceso. Claro que eso no significa que desechemos los procesos y las herramientas, pero vamos a preferir conversar. Si nosotros aprovechamos los momentos de cualquier framework o cualquier marco de trabajo de proyectos que estemos realizando para conversar y para hablar de los requerimientos, va a ser mucho más sencillo realizar análisis de lo que estamos haciendo. Incluso probablemente tengamos la oportunidad de realizar pruebas estáticas observando los requerimientos y platicando sobre ellos. ¿Por qué? Porque lo que buscamos aquí es empoderar a las personas a colaborar y a tomar decisiones en equipo. Entonces, desde esa perspectiva podemos empezar a pensar cómo vamos a encontrar problemas en lo que ni siquiera hemos creado. Bueno, lo vamos a crear conversando al respecto, planificándolo y platicando cómo vamos a resolver esta situación. También tenemos software que funciona sobre documentación exhaustiva. Al pensar en software que funciona, nos ponemos en un mindset, nos ponemos en una mentalidad de tomar incrementos pequeñitos de trabajo y verificar su funcionamiento y ver que ese pedacito funcione en lugar de esperar un gran pedazote o esperar todo el proyecto para realizar las pruebas.
Es por eso que la perspectiva de software que funciona debemos abarcarla no solamente que funcione hasta el final, sino debemos abarcarla en incrementos. Eso nos facilita mucho la vida y sobre todo el tiempo en el que lo encontramos. También está colaboración con el cliente sobre negociación de contratos. Para poder entender dónde están esos defectos y encontrarlos tan pronto sea posible, es importante tener el contexto de a quién estamos sirviendo y qué valor estamos aportando, ¿sí? No podemos hacer validación si no sabemos qué valor estamos aportando. Y para eso colaboramos con el cliente, conversamos con él, empatizamos con él, entendemos por qué nos está pidiendo lo que nos está pidiendo, de la forma en cómo nos lo está pidiendo. Y con eso en mente podemos empezar a pensar en cualquier tipo de pruebas, idealmente temprano en el proceso. Y finalmente, responder al cambio sobre seguir un plan. Aquí hablamos de pivotear tan pronto sea posible y tomar las decisiones que haya que tomar para evitar que las mismas cosas sigan sucediendo. Que una vez encontremos un error, cometer los mismos problemas una y otra vez que generen finalmente las mismas fallas. Entonces, a mí me gusta mucho leer el manifiesto ágil con esta mentalidad de testing, ¿verdad? Y ponernos a pensar un poquito en eso. Voy a aprovecharme que mucha gente conoce Scrum y que es algo, digamos, popular en el marco de trabajo, ¿verdad? Y resaltar que es un marco de trabajo, no una metodología. No estamos hablando de un mapa del tesoro, ¿verdad? Que nos va a indicar cómo resolver el problema. Lo que nos va a indicar es los aspectos de actitudes y culturales que debemos llevar a cabo para poder analizar seguido nuestro trabajo, poder observar nuestro trabajo de forma continua. Como digo, no estoy indicando que Scrum sea la solución o la forma de implementar pruebas tempranas, no es así. Solo quiero aprovecharme de la popularidad del marco de trabajo para fines ilustrativos. Scrum tiene desarrolladores, Scrum Master y un Product Owner, ¿sí? El Scrum Master es el rol que se encarga de eliminar los bloqueos y el Product Owner es el responsable o el representante principal entre el cliente y los desarrolladores. Entonces tenemos a alguien ahí que nos ayuda a comprender el valor que estamos intentando proveer mediante nuestro producto. Tenemos también eventos como lo que es un sprint, que no es más que un tiempo de trabajo, puede ser una semana, 2 semanas o un mes. Tenemos sprint planning, en donde vamos a planificar lo que vamos a trabajar en esa iteración. Una daily scrum, que es una reunión de 15 minutitos en donde decimos qué hicimos ayer, qué vamos a hacer hoy, qué nos está bloqueando. Tenemos un sprint review, en donde entregamos el conjunto de trabajo, ¿verdad?, que vamos a hacer en esa iteración, ya aprobado, es muy importante, es algo que ya está aprobado, se lo presentamos al cliente y obtenemos esa retroalimentación. Y finalmente tenemos la Sprint Retrospective, que es una forma de hacer una pausita, ver hacia atrás qué fue lo que pasó, entender en qué podemos mejorar y qué es lo que tenemos que celebrar. Y finalmente tenemos los artefactos, que es el Product Backlog, que lo que es la cola de trabajo en general de nuestro producto, el Sprint Backlog, que es la cola de trabajo para esa iteración, o sea, para esa semana, 2 semanas o el mes, y el incremento, que es lo que entregaremos en ese tiempo, ¿sí? Como vemos aquí, tenemos una serie de oportunidades para realizar estas pruebas. A mí me encanta entender que cada uno me encantó ese concepto de producto de trabajo, en donde cada uno de los eventos va a tener un producto de trabajo y cada una de las etapas va a tener un producto de trabajo que podemos ir a inspeccionar. Y ese es un buen momento para realizar pruebas. No necesitamos tener el código hasta el final para poder realizarlo. Podemos empezar a preguntarnos desde qué valor estamos aportando, qué procesos estamos aplicando dentro de nuestra cadena de valor para poder entregar ese valor. ¿Sigue teniendo sentido la forma como hacemos las cosas con respecto a nuestra cadena de valor y nuestro caso específico como empresa? Todas esas preguntas las podemos ir haciendo y nos van a ayudar a ir encontrando fallos mucho antes que tengan consecuencias. O bugs, permítanme generalizarlo. A partir del Agile Manifesto, o del Manifiesto Ágil, inspirado en el Manifiesto Ágil más bien, dos autoras, Karen Reeves y Samantha Lane, escribieron el Testing Manifesto, que también tiene diversos principios enfocados siempre dentro de un contexto ágil, orientados al testing. Voy a rescatar algunos para fines de esta presentación. Uno es las pruebas desde el principio
sobre pruebas al final. Vamos a preferir siempre las pruebas desde el principio. Y dentro de Scrum, como les mencioné, tenemos distintos eventos en donde nos podemos aprovechar de eso. Pero más allá que los eventos, como dije, solo es fines ilustrativos, pero no importa, la práctica que ustedes utilicen para gestión de proyectos lo pueden ir a aplicar acorde. Pueden aplicar pruebas estáticas. ¿Qué es esto? Es observar nuestro requerimiento, qué es lo que queremos hacer, analizarlo antes que haya una sola línea de código escrita. Y eso nos facilita, este concepto de pruebas estáticas, nos facilita empezar a pensar en el qué, en el por qué, en el cuándo, en el quién, y todas estas preguntas que podemos realizar al product owner o que nos podemos preguntar entre nosotros mismos para poder cuestionar tanto los requerimientos como los procesos y buscar una mejora continua. ¿Sí? Esta es la manera de encontrar problemas antes que sucedan, cuando nos detenemos a conversar sobre las cosas, en lugar de recibir requerimientos, 50 hojas de requerimientos, codificarlo durante 6 meses y ver qué pasó dentro de 6 meses. La facilidad que nos dan las prácticas ágiles. Kanban también tiene sus propias ceremonias y Safe también y así sucesivamente. Aquí podemos sentarnos y analizar este tipo de cosas. Hay un libro muy interesante, eso no está en el Testing Manifesto, pero ayuda a complementar, que se llama Los Cuatro Acuerdos, escrito por el mexicano, el doctor, Don Miguel Ruiz, en donde hay varios acuerdos. Uno de ellos es no haga suposiciones. Es sumamente importante entender que cualquier suposición que nosotros hagamos está encasillada y está enclaustrada en la perspectiva de una sola persona. Imagínense qué distinto es cuando nos deshacemos de las suposiciones y permitimos que todos aporten distintas perspectivas, distintas interpretaciones y distintas experiencias. Eso enriquece muchísimo el análisis de nuestros requerimientos. El hecho de no hacer suposición, para mí, va más allá que solo un principio personal, sino va en pro de una organización. Hay otro concepto bien interesante dentro de este principio que les comenté del Testing Manifesto, que es la diferencia entre un output versus un outcome. Intenté traducirlo lo mejor que pude. El output es una salida, es lo que construimos, el entregable. Es el trozo de trabajo que vamos a entregar. ¿Cómo lo medimos? Lo medimos en número de historias, en número de features, en número de, no sé, número de tickets, en la cantidad de sprints. Son números, ¿verdad? Son cosas que entregamos, cosas que podemos poner en una hoja de cálculo. Lo que yo les invito es que extrapolen un poquito este output y busquen un poquito más el outcome. El outcome es el resultado. Es lo que las personas hacen distinto para obtener sus metas y cómo hemos mejorado sus vidas gracias a lo que construimos. Pensemos rápidamente en un Airbnb, por ejemplo, en un Uber, en un Netflix. ¿Cómo estos productos han cambiado las vidas de nuestros consumidores? Eso es lo que realmente deberíamos estar buscando. No únicamente terminar proyectos, ¿verdad? Estar codificando, finalmente probarlo y sacarlo. Que eso sería un output. Lo que estamos haciendo es creando productos. Y un producto lo que busca es crear valor y mejorar la vida de las personas. Entonces, si nos ponemos a pensar en este tipo de cosas, ya nos pica más la curiosidad y empezamos a hacernos más preguntas. Por ejemplo, ¿a quién servimos? ¿Para quién es esto? ¿Quién va a utilizar este producto? No es lo mismo un software médico para un nene, que lo que estamos haciendo es enseñándole a que se lave los dientes, que se tome sus medicinitas, ¿verdad? Se tome sus vitaminas, y que no coma tantos chocolates, a una aplicación médica para una señora de la tercera edad que probablemente el médico no le dio muchas explicaciones de por qué tiene que tomarse estas 12 medicinas cada tiempo de comida y quiera saber un poco más o quiera llevar el récord de lo que se tomó. Tampoco es lo mismo una aplicación médica para una persona de negocios dentro de una farmacéutica que lo que necesita es data tabulada para poder proyectar ventas, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, aquí es bastante útil un concepto desarrollado por Simon Sinek que se llama el círculo dorado, en donde nos preguntamos el por qué. E idealmente empezamos por el por qué. Muchas empresas saben qué hacemos. Hacemos una app de salud, ¿verdad? Por ejemplo, hacemos chocolates, hacemos computadoras, hacemos teléfonos. Algunas empresas saben cómo lo hacemos y eso para mí es algo bien interesante, como me parece un poquito
Eh, Me parece falta de iniciativa de algunas empresas el no comunicar la cadena de valor completa de lo que estamos creando dentro de las corporaciones. No debería ser algo que solo le interese a un business owner o a un CEO o a un project manager. Debería ser algo que le interese absolutamente a todos, recursos humanos, testers, desarrolladores, diseñadores gráficos, eh, porque esta cadena de valor nos da información de cómo estamos creando nuestro producto. Y las empresas que saben el por qué hacemos las cosas, esas son las empresas que resaltan. Esas son las empresas que tienen competidores y no se caen. Y la gente se queda con ellos y los prefieren dentro del mercado. Porque les sirven de una forma tan específica y les ayudan a vivir de una forma tan específica que prefieren esos productos. ¿No creen que ese es el objetivo de todo el equipo? O debería ser el objetivo de todo el equipo, no solamente de un jefe, ¿verdad? O no solamente de un dueño de un negocio. Entonces, como si lo enfocamos específicamente a temas de personas que tienen rol de testers, me parece que es quizá la persona más importante dentro del equipo que debería entender el valor que estamos intentando aportar y el por qué, y ayudar a los compañeros a entenderlo. ¿Por qué? Porque tenemos como testers una visión más holística de cómo implementar la calidad, y eso no se puede hacer sin el por qué. Y para eso hay que saber a quién servimos y a quién estamos apoyando y quién nos está comprando. ¿Ok? El siguiente principio dentro de o argumento que dice el Testing Manifesto que nos sirve para esta presentación es entender las pruebas sobre comprobar la funcionalidad. ¿Sí? Aquí hay un concepto clave, que son las historias de usuario. Van a haber equivalentes a las historias de usuario, es un concepto de Extreme Programming, pero van a ver eso mismo en Scrum, van a ver lo mismo en Kanban y van a ver, incluso pueden pensar, si trabajan en cascada, pueden pensar en documentos de negocio, de requerimientos, de una forma un poco similar, realmente, no, quizá no tan al grano como va una historia de usuario, pero pueden adoptar conceptos también de lo que les voy a decir a continuación. Y lo importante de las historias de usuario son las 3 Cs, que son card, en inglés, tarjeta, conversación y confirmación. La tarjeta es algo tan sencillo como una tarjetita, como un post-it, ¿verdad? Como una hoja, como un cuadradito en un pizarrón, o un ticket de Jira, o un ticket de Trello, cualquier herramienta digital que utilicen. Eso es una tarjeta. Un lugar en donde vamos a reservar cierta información sobre un pedazo de trabajo que queremos realizar, un product backup item, podríamos decir. Una conversación, y es aquí donde está el detalle interesante, es lo que le da vida a esa tarjeta. Piénsenlo como una fotografía. De hecho, es descrito de esta manera como una fotografía en el libro User Story Mapping, escrito por Jeff Patton. A mí me encanta pensarlo así porque es muy ilustrativo. Imagínense que ustedes van de viaje a Disney y se la pasan súper bien, toman un montón de fotos y luego imprimen la más bonita y la ponen en la librera, ¿verdad? Luego llega su mejor amigo y les pregunta, qué bonita esa foto, ¿dónde fuiste? Fíjate que fui a Disney, estuvo genial, pero no vas viendo que cuando llegué se me perdieron las maletas. No, hombre, ¿y qué hiciste? Mira, la gente de Disney es fantástica, me fueron a comprar una pijama, le dieron a mi hijo una pijamita de Mickey, y me dijeron no se preocupe, nosotros nos encargamos, se puede quedar en su habitación, ningún problema, le llevamos su desayuno, nosotros nos vamos a contactar con la aerolínea para ayudarle a recuperar sus maletas. Muchísimas gracias. Viéramos qué genial estuvo ese viaje. Qué interesante. Nótese cómo esta persona habló de toda la historia de la maleta perdida con ver una foto. Es muy similar en el tema de historias de usuario. Cuando nosotros tenemos una historia de usuario, ¿verdad? Un pedacito de trabajo y lo conversamos con el equipo, vamos a tener esa interacción humana que lleva mucha riqueza y muchos más detalles de lo que pudiera estar escrito en una tarjeta, ¿sí? La idea es que nosotros veamos esa tarjeta y nos recordemos de esa conversación tal como hubiéramos visto una fotografía. Esa riqueza de comunicación que queda gracias a la memoria es algo que ayuda muchísimo a recordar el contexto de las cosas. Por supuesto, eso no quiere decir que no escribamos los detalles importantes, pero el hecho de tener esa conversación agrega mucha riqueza. Y finalmente, gracias a esa conversación podemos tener la confirmación. ¿Qué es eso? Las acceptance criteria o los criterios de aceptación. Entonces, en los momentos adecuados para ello, digamos en una planning, en una sesión de planificación, podemos validar junto al product owner, que idealmente ya escribió los acceptance criteria, qué es los requisitos para que
esta tarjeta o este pedacito de trabajo sea considerado como completo, ¿verdad? Y tenemos una discusión al respecto y decimos, mira, fíjate que a mí también me gustaría probar que, no sé, validar tipos de datos, ¿verdad? Ah, ok, va, está bien, validamos que sea un string y no un integer, lo colocamos en nuestro criterio de aceptación y continuamos. Hay una conversación, eso es lo que quiero recalcar, y cuando se hace eso, surgen un montón de cosas. Se los puedo decir de primera mano como product owner, cuando hay este tipo de conversaciones, surgen no solo temas relacionados con el trozo de trabajo que estamos creando, sino surgen problemas de procesos o surgen retos en cuanto a la arquitectura de lo que estamos haciendo a nivel de software. Y nos damos cuenta, miren, esto está siendo mucho más difícil de lo que debería ser. O sea, ¿realmente estamos haciendo bien esto? ¿O deberíamos tal vez hacer una sesión para ir a validar que la arquitectura sea la correcta? Sí, tal vez. Entonces, gracias a estas conversaciones surge un montón de mejoras, mejora continua, que nos permite encontrar no solamente fallos tempranos, sino razones por las cuales están saliendo esos problemas de forma constante una y otra vez. Imagínense cuánto costo y cuánto tiempo podemos ahorrarnos si estamos refinando los procesos y la manera como hacemos las cosas a través de estas conversaciones. ¿Sí? Otra idea interesante es construir el mejor sistema sobre romper el sistema. A continuación les voy a mostrar una imagen que no me gusta, que es una comparación entre, es un chiste, ¿verdad? Entre un developer y un tester. Y el developer dice, ¿cómo puedo crearlo? Y el tester dice, ¿cómo puedo romperlo? ¿Verdad? Y como QA, en su momento, cuando empecé, yo me identifiqué con esto y dije, hasta me sentí orgullosa, ¿eh? A ver, ¿cómo vamos a romper esto? ¡Ajá! Lo acabo de romper, mira, te encontré un bug. Incluso me enorgullecía de eso. Pero ahora tengo otra perspectiva e invito a todas las personas que se dediquen a la parte de testing a enfocarse más en cómo construimos algo mejor. No solo a nivel del feature que estamos creando, sino a nivel de toda la cadena, le hace todo el proceso, ¿verdad? Estamos hablando de una perspectiva mucho más holística. Entonces, les invito a destruir un poquito este concepto de que estamos solo para romper las cosas. En realidad estamos para crear más valor. Otro tema interesante es la calidad es responsabilidad de todo el equipo sobre la responsabilidad es de los testers. Y esto es muy común en empresas en donde hay equipos específicos de control de calidad o hay alguien dedicado a testing dentro de un equipo y es que se le deposita toda la responsabilidad de los defectos o de los bugs, para generalizar, a esta persona que está encargada de calidad, ¿verdad? Es como cuando hay una goleada en la final de un torneo y todo el mundo le echa la culpa al pobre portero, lo mandan a la banca, le bajan el sueldo y no se dan cuenta que hay otros 10 jugadores, ¿verdad? Que dejaron que esa pelota llegara a la portería. Pues es muy similar. Tenemos que tener en cuenta que la calidad debería ser algo fomentado y dado como algo que uno, sobre lo cual uno debería tener mucho ownership, debería ser muy de uno, el entregar el trabajo lo mejor que se pueda. Para eso hay que hacer pruebas unitarias, para eso hay que hacer preguntas antes de ponerme a programar, para eso hay que hacerse un poquito para atrás y observar, ok, ¿para qué estoy creando esto? Cuál es el porqué de lo que estoy haciendo? ¿Verdad? Entonces, si hacemos ese tipo de preguntas, ya no cabe la cultura, ya no hace sentido la cultura de delegar la responsabilidad de la calidad a una sola persona, sino que ya todos entienden por qué deben hacer lo que es su pedacito, lo mejor que se pueda, y cuestionar holísticamente todo lo demás, además de ayudar a otros. Otro tema interesante que se habla también en la certificación es el Whole Team Approach, en donde hablamos de cómo podemos hacer para no solamente observar, como les mencioné, el trabajo como un proyecto que tiene principio y que tiene fin, sino un producto en el cual estamos agregando valor. ¿Y cómo hacemos eso? Hacemos eso creando el mejor proceso posible. ¿Y eso cómo se hace? Entendiendo cuáles son las habilidades que cada uno tiene dentro del equipo, en qué soy buena y en qué necesito ayuda, a quién le tengo que hablar, qué preguntas tengo que hacer y qué no entiendo.
Yo esto lo recalco mucho en las clases que doy en la universidad con los chicos que están estudiando, ¿verdad? En la universidad, y les digo, miren, no tengan miedo de cuando vayan a una nueva empresa, pregunten primero cómo hacemos plata, cuál es el modelo de negocio de lo que estamos haciendo, y luego cuál es la cadena de valor que estamos creando. Es bien importante que sepan eso, porque a partir de esa conceptualización y de esa visión más global, tenemos material para hacer preguntas y ya nos volvemos menos procesadores de requerimientos, sino nos volvemos parte integral de un proceso y de la creación de valor, ¿verdad? Y podemos aportar desde una perspectiva mucho más, una perspectiva única realmente, porque cada quien tiene perspectivas distintas, ¿sí? Una herramienta muy importante para crear todo esto es automatizar, ¿sí? Si algo duele hacerlo, hay que hacerlo seguido. Y es ahí donde aplicamos el concepto de la pirámide de pruebas, escrita por, bueno, ilustrada y explicada por Mike Hahn. Las pruebas unitarias deberían ser la base de la pirámide, en donde hay una gran cantidad de pruebas unitarias, y es en donde nos enfocamos para poder estar validando y verificando la calidad de nuestro código. ¿Por qué hacemos eso a nivel básico, la parte de hasta abajo, a nivel de prueba unitaria? Porque está bien temprano en el proceso de desarrollo de software, porque es mucho más barato y es mucho más fácil solucionarlo en ese punto. Entonces deberíamos enfocarnos a pensar cómo podemos crear más pruebas unitarias. Digamos que no tenemos ninguna sola prueba unitaria en nuestro proyecto porque nunca nos habían hablado de pruebas unitarias y hasta ahorita lo queremos implementar. Ok, ubiquemos las partes críticas de nuestro sistema y empecemos a hacer refactoring lo mejor que podamos y vayamos implementando poco a poco pruebas unitarias. Y a medida que vayamos haciendo nuevo código, apliquemos prácticas como TDD, PDD, todo este tipo de pensamientos y de formas de crear código para poder hacer pruebas unitarias desde un inicio. Eso va a ayudar mucho a capturar los bugs en etapas tempranas. Posteriormente tenemos las pruebas de integración, que como menciona ahí deberían ser menos. Una vez más, ¿por qué? Porque entre más arriba nos vayamos, entre más adelante en nuestro ciclo, más caro es. Entonces deberíamos también necesitar menos, ¿verdad? Menos cantidad de pruebas de integración, porque muchas cosas ya las probamos a nivel de pruebas unitarias. Y entonces las cosas que vamos a probar a nivel de pruebas de integración son eso, integración entre sistemas. No estamos de paso validando algo dentro de nuestro sistema, porque ya no salimos de esa fase. Luego pasamos a las pruebas de sistema, las pruebas end-to-end, que una vez más deberían ser no solamente menos, sino que priorizadas a nivel de criticidad. Y finalmente, pruebas exploratorias que deberían ser tomadas más como una oportunidad de encontrar nuevo valor que aportar. Es aquí en donde los testes manuales se lucen y en donde lo que hacen es poner su condición de humanos y no de máquinas para encontrar qué más valor se puede aportar dentro del sistema, empatizando lo más que puedan con el cliente. Por eso es que tienen que conocerlo, para encontrar los gaps o digamos que las partes que llenar para poder entregar mayor valor. Idealmente esto nos lleva a un costo mucho menor y una velocidad mucho más rápida de entrega. Ese es el objetivo. Entonces, vamos a aterrizar todo esto concluyendo. Entre más adelante encontremos estos problemas y los solucionemos en el ciclo de desarrollo, más costoso es arreglarlo. ¿Sí? Ya vimos desde varias perspectivas por qué es eso. No solamente es a nivel de acumulación de problemas, sino es que entre más adelante se encuentre, más factores involucrados tienen. Tenemos que hacer un proceso más largo y por ende más costoso, porque estamos hablando de tiempo de personas a quienes les tenemos que pagar para poder solucionar estos problemas. Y tiempo de personas es una sola de las variables que hablamos en cuanto a costos. También está el tema de las pruebas estáticas, que es igual a prevenir defectos. Recuérdense del ejemplo de lavarse los dientes para prevenir un tratamiento de canales, ¿verdad? Es muy, muy similar. Las pruebas dinámicas es igual a detectar los defectos y los fallos. O sea, ya estamos hablando de un poquito de más adelante en el proceso de desarrollo. Y la idea, ahí lo que yo diría es que una vez se encuentre el defecto o el fallo, bueno, ni modo, salió caro, hay que arreglarlo, pero no nos quedemos solo con eso. Hagamos, hay un concepto que se llama los 5 porqués. Vámonos para atrás y averigüemos cuál fue la razón original de eso,
para si acaso volviera a suceder, si no podemos evitar ese error por alguna razón, pues lo encontramos mucho antes, ¿verdad? O idealmente lo solucionamos del todo y ya no vemos replicado el mismo problema. Trabajar en el sistema y no únicamente dentro del sistema. ¿Qué significa eso? Observar holísticamente todo nuestro proceso, toda nuestra cadena de valor, qué producto y qué valor estamos buscando entregar y especialmente a quién. La calidad del software es responsabilidad de todo el equipo, cada quien aporta su granito y es algo en lo que todos deberíamos volvernos expertos, ¿verdad? Para entender cómo podemos aportar a la calidad del producto en general. La automatización es una buena manera de ir progresando en esto y poquito a poco irlo implementando en nuestros sistemas. Claro que no es de un día para otro, pero con un acercamiento un poquito más cultural y un pensamiento más holístico, podemos empezar a priorizar y poquito a poco ir implementando automatización en estas pruebas. Y finalmente, conocer a quién estamos sirviendo para poder llenar esos gaps que nuestro producto tiene. Las empresas que llenan esos gaps son las empresas que vencen a la competencia y que se quedan con un trozo leal del mercado, porque las personas se sienten atendidas y sienten que sus necesidades son satisfechas. ¿Y quién no se quiere quedar con alguien que la atiende a uno bien? ¿Verdad? Y bueno, esas son las conclusiones. Me encantaría saber si hay alguna pregunta. También me encantaría si pudieran, por favor, darme retroalimentación de esta charla. Me sirve mucho para mejorar. Ese QR tiene un formulario de 3 preguntitas para poder mejorar en mis presentaciones. Muchísimas gracias por su atención. Me encantaría saber si hay alguna pregunta.